Apreciados estudiantes, tengan todos muy buenas noches. De parte de quienes saluda Cristian Alfonso Bravo Castillo. En este momento doy paso al grupo consiguiente con el tema patologías neurológicas. Por favor, pueden empezar. Ok, buenas tardes con todos, profesor y compañeros. ¿Sí se me escucha primero? Un poquito más fuerte, por favor. Ay, Dios mío. Ok, Jorge, por favor, pásale la siguiente diapositiva, ¿sí? A la otra, please. Ya nuestro grupo está conformado por Yomara Gaona, Miriam Farías y Raimi Rivera, mi persona. La siguiente, por favor. Ya. Empezamos con accidente cerebrovascular. Definición. Ok, un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, es una afección aguda. Licenciado, dice Gaona que tiene problemas con el Zoom, disculpe. Por favor, continúe, Raimi. Ok, entonces, un ACV es un accidente cerebrovascular, que es una afección aguda que ocurre cuando en sí el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se ve interrumpido súbitamente, ya sea por un bloqueo en una arteria cerebral, o sea, este es un ACV isquémico, o por la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Es un ACV hemorrágico. Digamos, pongámosle un ejemplo para ser un poco más dinámico, ¿no? Imaginemos que el cerebro es una ciudad y las arterias son las carreteras que llevan a los suministros esenciales. Un ACV es como un bloqueo repentino en una de esas carreteras, privando a una parte de la ciudad del oxígeno y los nutrientes necesarios para que así funcione correctamente. La siguiente, por favor, Jorge. Ya, sus principales factores que de riesgo incluyen la hipertensión, el tabaquismo, la inactividad física, la obesidad y las dislipidemias. Ahí hay unas imágenes para que se guíen por cada cual, ¿no? Siguiente, por favor. Fisiopatologías. El ACV isquémico, o sea, el accidente cerebrovascular isquémico. Este ocurre por la obstrucción de una arteria cerebral, generalmente debido a un coágulo sanguíneo o aterosclerosis, sí. Esto disminuye el flujo de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales, provocando su lesión o muerte. Otro ejemplo podría ser que es como un tapón en una carretera, usualmente causado por un coágulo sanguíneo o acumulación de grasa, impidiendo que el flujo de sangre llegue a ciertas áreas del cerebro y dañando o matando las células. Siguiente, por favor. El ACV hemorrágico. Resulta de la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, lo que causa hemorragia e incrementa la presión en el tejido cerebral, generando daño por el sangrado y la compresión del tejido circundante. Siguiente, por favor. Epilepsia. Definición de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico caracterizado por crisis repetidas debido a una actividad eléctrica anormal en el cerebro. La fisiopatología de la epilepsia. Jorge, siguiente, por favor. Ya. La fisiopatología de la epilepsia implica desequilibrios en los neurotransmisores, como GABA, que es la inhibición, y glutamato, que es la excitación, causando sobreexcitación neuronal. Ya, se divide en la epilepsia focal, que son anormalidades corticales, y generalizada, que son anormalidades en núcleos subcorticales. Ya, la generalización puede ocurrir después de la invasión de los núcleos subcorticales. Una información clave, digamos, en las manifestaciones, es que en las crisis epilépticas, con diferentes tipos y síntomas, o sea, hay eso, diferentes tipos y síntomas afectando aproximadamente al 1% de la población. Ya, un estado epiléptico es una crisis prolongada o repetidas con alta mortalidad y riesgo de secuelas neurológicas.
Siguiente. Ya ahí lo que estaba diciendo, que hay dos formas generales de epilepsia, según la teoría clásica, la focal, que es relacionada con anomalías corticales locales, y la generalizada, que es centroencefálica, originada por anormalidades en núcleos subcorticales. Siguiente. Ya a mi compañera no le toca. Muy buenas tardes con todos compañeros, pues mi tema son factores de riesgo en lo que es el accidente cerebrovascular. Como bueno, ya explicó mi compañera que el cerebro vascular son se trata de lo que es un ciclo cerebral. Los factores de riesgo en un accidente cerebrovascular son los factores de riesgo que predispone una persona al sufrir un accidente cerebrovascular. Existen dos tipos de factores de riesgo. Tenemos lo que son factores de riesgo modificables, son mediante la intervención médica, son los más importantes. Por ejemplo, podría ser lo que es por un ejemplo, puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, son cosas que se puede controlar. Tenemos lo que son los factores de riesgo no modificables, los cuales son aquellos que no podemos modificar, que no podemos, o sea, intervenir, se podría decir. Son aquellos que tienen que ver con causas que no podemos cambiar médicamente. Por ejemplo, pueden ser por ejemplo, la edad, podría ser lo que es el género, en sí, en eso me especifico. ¿Puedes, compañero Jorge, seguir con otra diapositiva, por favor? Ya, tenemos los factores de riesgo modificables, como les estaba dando los ejemplos, que pueden ser, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes o glucosa elevada, el colesterol alto, la mala alimentación, las enfermedades cardíacas, el tabaquismo, el consumo de drogas, ya que son cosas que se pueden controlar, se pueden cambiar. Lo que son los factores de riesgo no modificables, tenemos lo que es la edad, lo de hereditario, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades hereditarias, el sexo, antes del accidente cerebrovascular, tenemos el corazón muy débil y frecuencia cardíaca anormal. Compañero, por favor, puede seguir. Podemos también recalcar que lo que es el accidente cerebrovascular es una de las primeras causas de discapacidad acerca de lo más rápido posible. Cuando pasa eso, hay que acercarse lo más rápido posible a un hospital, ya que se considera que es más efectivo. Los factores de riesgo en epilepsia. Los factores de riesgo en epilepsia son, por ejemplo, lo hereditario, lo genético, la lesión en el cerebro, enfermedades cardiovasculares, conexiones naturales incorrectas, traumatismo craneoencefálico. Compañero, ¿le puede seguir, por favor? Vamos a seguir con lo que son las manifestaciones clínicas. En sí, cuando nos referimos a manifestaciones clínicas, en sí nos referimos a los signos o síntomas que expresa un síndrome o enfermedad en la persona afectada. Los signos y síntomas del accidente cerebrovascular incluyen lo que es la dificultad para el hablar y entender lo que otros están diciendo. Cuando, por ejemplo, hay personas que a veces te quieren decir algo, pero tú no las entiendes. También tenemos lo que es la parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, cuando hay personas que no pueden mover, o sea, los brazos, los dedos, tienen ese tipo de dificultades. También los problemas para ver en uno o en ambos ojos. Hemos visto a veces personas que a veces no pueden observar bien de una vista. También lo que es el dolor de cabeza, frecuentemente mucho dolor de cabeza. También problemas para caminar, lo que son mareos. En sí, eso se podría decir. Compañero, ¿le podría seguir, por favor? Manifestaciones clínicas en epilepsia. Los síntomas de las convulsiones varían según el tipo de convulsión, dado que la epilepsia se debe a cierta actividad en el cerebro. Las convulsiones pueden afectar cualquier proceso cerebral. Algunos de los síntomas de las convulsiones pueden incluir lo siguiente: lo que es la confusión temporal, episodios de ausencia, cuando una persona está teniendo lo que es la epilepsia,
a veces ya le está pasando, se podría decir, se siente como desorientada, se podría decir. También lo que es la rigidez muscular, movimientos espasmódicos incontrolables de los brazos o piernas cuando comienzan a temblarse, es cuando están teniendo ya, como se podría decir, un ataque de epilepsia. Lo que es la pérdida del conocimiento o de la conciencia, ellos cuando ya pasa esto, ellos ya no recuerdan. Los síntomas psicológicos como miedo, ansiedad, tristeza, o a veces también se ponen como molestos. De siguiente sigue mi compañera Farías. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros, licenciado. A mí me tocó lo que es, ¿qué es diagnóstico? Diagnóstico se basa en una evaluación integral que cambia varios elementos para identificar y comprender condiciones que afectan al sistema nervioso. Eso es en el funcionamiento. Función, identificar y clasificar los trastornos o enfermedades que afectan el sistema nervioso. Acerca del funcionamiento y función, yo entendí lo que es una evaluación integral que cambia elementos para identificar y comprender las condiciones que afectan al sistema. Compañero, por favor, en la siguiente. Ya, aquí está. ¿Cómo realiza un diagnóstico neurológico? Para identificar un diagnóstico neurológico y si es necesario, confirma con las pruebas complementarias oportunas dentro del arsenal de pruebas complementarias, disponiendo de análisis genéticos, técnicas neurológicas, valoraciones psicológicas, pedagógicas. Yo aquí, en esto de aquí, cómo se realiza un diagnóstico neurológico, yo entendí que realizan pruebas complementarias, entre ellas está analítica, genética, técnicas de neurológicas, evaluaciones psicopedagógicas. Bueno, y aquí vamos con la siguiente, prueba de analítica. Prueba analítica es estudios de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. Estudiar las características básicas del metabolismo, procesos más complejos de tipo autoinmunes, neurometabólicos. Ya, yo entendí lo que es los estudios de sangre líquido, cefalorraquídeo. Ya, es una prueba analítica que se realiza en un estudio de sangre, orina, líquido, cefalorraquídea, brindando características básicas, procesos autocomunes neurológicos, neurometabólicos. Ya. Ahora la siguiente. Lo que son técnicas que en los últimos años se ha sufrido gran evaluación. Cariotipo, contaje de cromosomas. O sea, este es el conteo de las cromosomas. Secuencia completa de genoma. Aquí para poder hacer esto se hace técnicas neurofisiológicas que estudia la actividad bioeléctrica del sistema nervioso, por ejemplo, el electromiograma. Ya. Ahí ustedes pueden ver que le ponen unos cablecitos en el área de la frente, en la área del pómulo, en la área de la parte de atrás, en la parte del cuero cabelludo. En la última está, que es el examen estudio patológico neuromuscular, que es en el área del cuello,
a medio. Ya, esas son las pruebas que se hacen. Ya, ahora la siguiente. Para el estudio estructural del sistema nervioso. Ya, aquí se hace valoración psicopedagógicas, recoge, analiza, valora datos de implementos de proceso de enseñanza y aprendizaje. Al siguiente. Ya, aquí está la valoración cuando se le hace a un niño, por ejemplo, cuando no presta atención, tiene déficit de atención, tiene hiperactividad que no se le controla, incluso ellos suelen, ciertos médicos, obviamente recomiendan y el padre es el que decide. Se les dan calmantes, sedantes para dormir, para calmarlos porque son demasiados. Se distraen con facilidad con cualquier objeto o está pensando en otras cosas, está su cuerpo ahí, pero su mente está en otra parte. A lo mejor hasta se cree un héroe, se imagina infinidad de cosas. Ya, esto es lo que es valoración psicopedagógica. Ya, aquí dice conclusión del diagnóstico. Yo entendí lo que es conclusión del diagnóstico, nos permite enfocar el tratamiento y establecer un pronóstico cuando se entiende un diagnóstico necesario hacer uno del seguimiento al paciente para encontrar la raíz del problema. Gracias, compañeros, licenciada. Liz, ¿podría hacer una pequeña aportación? Es su grupo, usted lo puede defender. También cabe recalcar que, por ejemplo, en lo que es la enfermedad cerebrovascular, bueno, se dice entre los doctores, se podría decir, en una entrevista que se le hizo a un doctor, él dice que dentro de las 3 a 4 horas del evento cerebrovascular, se sostiene que por definición, cuando más tiempo se pierde, más cerebro se pierde. En sí, entre más tiempo se tarda en llegar a tal vez la persona a algún centro de salud, a una clínica, a un hospital, o sea, más dificultad se le hace a su cerebro. Y en sí, más grande se hace su enfermedad, se podría decir. Eso prefiero lo que quería agregar nomás. Muchas gracias. ¿Alguien más del grupo que quiera agregar algo? O para poder continuar, por favor. Muy bien. El grupo me imagino que tuvo ACV y epilepsia, si no me equivoco. O me estoy equivocando, corríjame, por favor. No, profesor, sí teníamos esos Ya. temas. Dígame, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en un paciente con accidente cerebrovascular y cuáles son los cuidados de enfermería en un paciente con epilepsia? Los escucho. Raimi, Yomara, Miriam, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre lo que son factores de riesgo modificables y no modificables? Por favor, dígame cuáles son las diferencias y aparte de eso, dígame un ejemplo de cada uno para notar la diferencia que hay. Ya, los factores de riesgo no modificables, como les estaba explicando, compañeros, son, por ejemplo, los cuales no se puede hacer algo médicamente. Por ejemplo, podría ser, como un ejemplo, podría ser la edad no la podemos cambiar. Un factor de riesgo modificable podría ser lo que es la hipertensión arterial, ya que, por ejemplo, con medicamentos podemos controlar y vivir el día a día.
¿Sí le contesté su pregunta, profe? Muy bien. Lo que yo no entiendo es por qué no hicieron los cuidados de enfermería si estaba dentro de la hoja. Y yo les pasé. ¿O me equivoco, delegado Jorge? Profe, si estaba eso de que acaba de mencionar usted. Para que tome muy en cuenta con respecto a la nota del grupo, por favor. Tomar en cuenta todo eso. Lo que no está dentro de las diapositivas, si me exponen, tienen 0 ahí. ¿Ya? Por consiguiente, por favor, dígame cuáles son los diagnósticos de enfermería, por lo menos 3 diagnósticos que usted utilizaría en este paciente. De acuerdo a lo que ya acaba de leer el libro, me imagino que ya leyeron el libro de Nanda. ¿Qué diagnósticos de enfermería usted cree que utilizaríamos en un paciente de accidente cerebrovascular o un paciente epiléptico o con epilepsia? Profe, ¿podría volver a repetir, por favor, la pregunta? Que no la entendí, Claro la que verdad. sí, no hay ningún problema. ¿Qué diagnósticos de enfermería según el NANDA 2023 o sea actualizado? No me esté hablando de diagnósticos de enfermería que encuentran en internet y están desactualizados. ¿Qué diagnósticos de enfermería usted utilizaría según el NANDA que tiene? Dígame 3 en paciente con accidente cerebrovascular o también 3 en un paciente con epilepsia o diagnosticado epiléptico. ¿Sí me escuchó, Yomara? Sí lo escuché, profe, sí lo escuché. A ver, les espero por favor para que me digan. Por ejemplo, en un paciente con accidente cerebrovascular, si en este caso Raimi dijo bien claro que son pacientes que no se pueden mover, son pacientes que mayormente pierden la mitad de sus capacidades, estos pacientes pasan postrados. Y si un paciente pasa postrado, ¿qué puede tener? Deterioro de la integridad cutánea. Ese es un ejemplo de diagnóstico. Riesgo de infección. ¿Por qué Raimi riesgo de infección? Digamos, por lo que pasan postrados en la cama y hay peligro potencial, ¿no? De ser Ya. invadido por microorganismos. Perfecto. Los diagnósticos a futuro, déjenmelos al último, por favor. ¿Qué otro riesgo, qué otro diagnóstico utilizaría aquí? Por ejemplo, otro diagnóstico es, si el paciente tiene accidente cerebrovascular o tiene epilepsia, significa que este paciente en cualquier momento va a tener un deterioro, ¿dónde? En la movilidad física. ¿Por qué deterioro de la movilidad física? Porque este paciente con epilepsia se puede caer en cualquier lado, hasta se puede, en este caso, tener una herida en su cabeza, en sus brazos, puede tener una fractura. Un paciente con accidente cerebrovascular no puede caminar completamente si no se hace sus terapias. No. Entonces también sería riesgo de caídas. Riesgo de caídas es a futuro, Raimi. Primero los diagnósticos reales. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay en un paciente con ACV y un paciente con epilepsia? ¿No hay diferencia o los dos son iguales? Profe, Diferencia, dijo. Raimi, le escucho. Dijo diferencias, pero estoy preguntando si dijo diferencias. Exactamente. ¿Hay diferencia en un paciente con accidente cerebrovascular
y un epiléptico, o a los dos se los debe tratar por igual? No, sí, Por- diferencia. Raimi me dijo algo. Sí, que sí hay diferencia. Ya dígame, por favor, ¿cuáles son? Digamos, como dije en el accidente cerebrovascular, en la ACV, es cuando en sí un flujo sanguíneo de una parte del cerebro se ve interrumpido, ya sea por un bloqueo de vaso sanguíneo. Y bueno, y la epilepsia es un trastorno más neurológico por la actividad eléctrica anormal. Yo te pregunto a ti, Raimi, ¿un paciente con accidente cerebrovascular no podría llegar a ser un epiléptico también? ¿No podría tener estos dos diagnósticos al mismo tiempo? ¿Qué cree usted? Eh, sí, yo creo que sí, no sé, porque los dos atacan al funcionamiento cerebral, ¿no? Listo. Ojo, hay que recordar que los pacientes con ACV son unos pacientes que tienen esa patología, y un paciente con epilepsia es otro paciente que tiene una patología muy diferente. Los ACV mayormente se ocasionan porque las personas tienen la presión alta, no se controlan y por ende les da un llamado derrame. Y lo que es una epilepsia mayormente ya es algo genético que tienen diagnosticado mayormente las personas, pueden ser estos hasta niños, y lo que toman son anticonvulsivantes, ¿ya? Que un paciente con ACV puede desarrollar una epilepsia en el transcurso de sus terapias o en el transcurso de su rehabilitación, sí puede ser. Que este paciente con accidente cerebrovascular o también llamado derrame cerebral a futuro, cuando esté dentro de sus actividades de enfermería, desarrolle una epilepsia, lo va a desarrollar, ¿ya? Entonces, de esa parte no nos vayamos en este caso a equivocar. Muy bien, el siguiente grupo, por favor. ¿Quién es el siguiente grupo? Profe, tenía Nosotros le dicen Muy bien, Aida e Italia Gines. vamos a empezar. ¿Alguien parece que me dijo algo? Yomara, dígame, Yomara. Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en lo que es la epilepsia, por ejemplo, en lo que es la idiopática. O sea, eso también, no, bueno, es una pregunta. Por ejemplo, también puede ser que en un paciente con enfermedad cerebrovascular, como estábamos indicando, pueda también tener uno que es una epilepsia, pero idiopática, o sea, sin causa alguna. O sea, que tenga eso ¿cómo que le explico? Como que eso ya solo le dio, como se podría decir. No sé, o sea, es una pregunta que no Ya, la entiendo. te comento, y en este caso lo vuelvo a repetir. En el paciente con accidente cerebrovascular se pueden ocasionar diferentes patologías, no solamente en este caso la epilepsia como usted lo está mencionando. Esta epilepsia el tipo de epilepsia se puede desarrollar dependiendo de la gravedad que tenga el paciente. O sea, no quiero decir que todos los pacientes con ACV van a ser diabéticos, pero mayormente en la práctica clínica que uno tiene como enfermero, se ha observado que los pacientes con ACV desarrollan una epilepsia y tal vez de repente, ¿por qué desarrollan una epilepsia? Porque recuerde que la ACV es una hemorragia interna en el cerebro. Esa hemorragia interna, por más que usted quite los coágulos internos que están en el cerebro, estos vuelven a crearse. Y por ende, poco a poco el paciente hasta la memoria va perdiendo. Y otro diagnóstico que usted sacaría en el ACV es el deterioro de la memoria, porque además que se comprime el cráneo, o sea, el cerebro, el paciente va teniendo dolores intensos, que de esta manera lo hacen perder hasta la memoria. Espero que me haya entendido, Yomar. Profe, muchas gracias. No se preocupe. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente grupo que nos ha traído un maravilloso tema. Les comento que Cristian se escribe con TH. Muy bien, prosigan por favor. Sigue el grupo, por favor. Muy buenas noches con todos. Eh, Aquí somos el grupo número 3, que estamos formados por la compañera Aida Loja y mi persona. ¿Puede pasarle? Nos ha tocado la enfermedad de Parkinson.
en el cual hay diferentes, por ejemplo, tenemos definición, factores de riesgo, el diagnóstico, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, cuidados de enfermería. ¿Se podría pasar? Ya, lo que es la definición, según la OMS, define a la enfermedad de Parkinson como neurogenética de curso crónico y progresivo, con afectación multisistémica de curso ¿Eliges que crónico y progresivo. estás en tu casa o estás en tu trabajo? En mi caso, por eso hay mucho bulla. Pero estoy escuchando a las personas que están atrás tuyo, Yeti. Mami, ya, bueno, le vuelvo a repetir. Por La favor. definición de Parkinson es según la OMS, define la enfermedad de Parkinson como neurodegenerática de curso crónico y progresivo, con afectación multisistémico, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, lo que provoca la aparición de síntomas motores y no motores. Quiere decir que afecta tanto a hombres como a mujeres. Más o menos el 70% de algunas personas diagnosticadas de enfermedad de Parkinson, que supera a los 65 años de edad, o sea, ya la tercera edad. La enfermedad del sistema de células neurales, tenemos ahí una imagen que podemos apreciar. Nos dice que las células neuronales sobre fondo negro, y también hay células neuronales interconectadas con pulsos eléctricos. ¿Podría pasarle, compañero? La fisiopatología. Nos dice que es una enfermedad de Parkinson que se caracteriza por un síndrome clínico que cursa con temblor, asinesia, una rigidez e inestabilidad postural, que obedece a una patología subyacente específica definida por una pérdida masiva de neuronas dopaminérgicas, pigmentadas de sustancia negra. Mami dice, por favor, atiende a la bebé. Anda adentro, corre. Ya me voy. Ya, nos dice que también que define por una pérdida masiva. Permíteme un ratito, le dicen ya. Ya, nos dice que ya, dice que es definida por la pérdida de masiva de neuronas dopaminérgicas pigmentadas de la sustancia negra. Se le podría decir SN, para no ser más larga, decir sustancia negra. Que también dice que deposita los cuerpos, que es el depósito de cuerpos de Lewy. También nos dice que en el cual hay depósito de una proteína llamada alfa-sinucleína. Se acumulan en áreas del cerebro que abarcan el pensamiento, la memoria y el movimiento. Es importante. Dice que es importante que el clínico sea capaz de diferenciar la EP de otras formas menos comunes de parkinsonismo, dada que el pronóstico y pásale, compañera. Ya.
Dice que factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson es la edad, el género, la exposición a pesticidas, como podría ser toxinas, traumatismos craneoencefálicos, que se desencadena por la compleja combinación biológica y ambiental. También nos dice que es, por ejemplo, la edad que en la mayoría de las afectaciones que supera los 60 años y que se considera como riesgo de riesgo que se tenga 40 años, no significa que puede tener la enfermedad. También tenemos el traumatismo craneoencefálicos, que dice que se origina en la enfermedad, además de agravar la sintomología ya diagnosticada. También tenemos las toxinas, que dice que hay personas expuestas a sustancias químicas, como monóxido de carbono, pesticidas, entre otros. También nos dice que tenemos lo que es la genética, que es la persona con pariente cercano, hermano, madre o padre, que tienen riesgo ligeramente de contraer. Lo que nos dice también que tenemos el género. Los hombres existen un riesgo mayor que las mujeres para el desarrollar la enfermedad de Parkinson. ¿Puede pasarle, compañera? Ya. Las manifestaciones clínicas nos habla que puede ser el insomnio, la rigidez o aumento del tono muscular, el temblor en reposo. También nos dice cuando el dolor impide el movimiento normal, el trastorno musculares o de equilibrio. También nos habla también de anomalías postulares o blandicinesia. Voy a especificar cada una de las magnificaciones clínicas. El insomnio dice que es la dificultad para sentirse cómodo, sea por dolor o porque le resulta difícil girar sobre la cama. Puede manifestarse, mantenerse despierto, o sea que, como decir, se acuesta, pero al momento es como hay personas que dicen que tienen sueño, pero al momento de acostarse como que les da insomnio, y bueno, a mí me ha pasado eso a veces. En lo que es la rigidez o aumento del tono muscular, dice que consiste en la resistencia ofrecida por brazos y piernas cuando el médico trata de flexionar o extender dichas extremidades. También nos habla de temblor en reposo. Está presente aproximadamente en el 70% de los pacientes. También nos habla cuando el dolor impide el movimiento normal. Eso quiere decir lo que es los pies o las piernas, en el cual, por decir, en vez de caminar, la arrastran a la pierna. O sea, arrastran, no caminan normalmente. También, por ejemplo, cuando quieran levantar normalmente y se arrastran. O sea, no tienen ya como decir, el equilibrio, o sea, de poder mantener, o sea, mover la pierna normalmente como se debe de mover. Por ejemplo, si uno quiere alzar la pierna, esa persona no va a poder, porque va a tener un dolor que le impida el movimiento. También nos habla de trastornos musculares o equilibrio, y dice que habitualmente aparecen en las fases avanzadas de la enfermedad a la flexión del tronco, del cuello y de las 4 extremidades por falta de coordinación de movimientos. También tenemos anomalías postulares. Los pacientes de Parkinson tienden a inclinarse hacia adelante y adoptan una postura muy característica encorvada, con la cabeza hacia abajo y los hombros caídos. También tenemos la brasinesia, que quiere decir que se puede manifestar en algunas fases iniciales de la enfermedad. ¿Puede cambiarle, compañero? Lo que tenemos un deterioro de la movilidad física, según el NANDA, con el código que está ahí, que lo pueden buscar en el libro NANDA. Tenemos la definición, que es el estado en el que la persona experimenta o está en riesgo de experimentar una limitación de la movilidad física, pero sin estar inmóvil. Factores relacionados es disminución de la fuerza y la resistencia secundaria,
a enfermedad del sistema nervioso, que es la enfermedad de Parkinson. Las características definitorias es la alteración de la capacidad para moverse dentro de su entorno. ¿Podría cambiarlo, compañera? Ya. Lo que tenemos, lo que dice el defines de autocuidado, la alimentación según el libro Nanda, que igualmente tenemos el código del libro Nanda que podemos encontrarlo. Nos dice que la definición es la situación en que la persona ve mermada su capacidad para llevar a cabo o complementar las actividades requeridas para su propia alimentación. También nos dice los factores relacionados, el deterioro neuromuscular, las características definitorias, la persona es total o parcialmente incapaz de manipular los alimentos, manejar los utensilios, recipientes o dispositivos de ayuda. ¿Puede cambiarle, compañero? Ya. El otro diagnóstico dice, define de autocuidado, o sea, el baño y la higiene, según el libro Nanda con el código que está también ahí proporcionado. Tenemos la definición, que es la situación en que la persona tiene una incapacidad parcial o total para llevar a cabo o complementar las actividades requeridas para su propio baño o higiene. Factores relacionados es la dificultad de la capacidad para el traslado, el deterioro de la movilidad y deterioro neuromuscular. Nos dice que las características definitorias es la incapacidad para entrar y salir del baño, incapacidad para lavar total o parcialmente el cuerpo. Voy a pasarle, compañero. Ya. Tenemos el otro diagnóstico, que es el vestido anticalimiento, según el libro Nanda, con el código también que tenemos ahí. La definición nos dice que la situación en que la persona tiene una incapacidad parcial o total para llevar a cabo o complementar las actividades requeridas para vestirse y acicalarse, los factores relacionados deterioro neuromuscular. Tenemos las características definitorias, que es de deterioro de la capacidad para ponerse las prendas de ropa necesarias, incapacidad para coger la ropa e incapacidad para mantener el aspecto a un nivel satisfactorio. Ya. Tenemos lo que es el cuidado de enfermería, que es aumentar la movilidad de las extremidades, determinar el tipo de ejercicio adecuado para la persona. Puede ser pasivo o activo. Enseñar las medidas de seguridad personal para prevenir caídas. Expresar sentimientos relacionados con la situación emocional. Identificar las actitudes personales y aceptar ayuda a través de relación con el personal de enfermería. También tenemos valorar el grado de depresión, involucrar al paciente en las actividades, valorar la situación actual y adaptación de la persona, escuchar atentamente al paciente, ayudar al paciente a adquirir los métodos adecuados para la resolución de problemas, proporcionar dispositivos para adaptación para facilitar que el paciente se alimente por sí mismo, alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada, facilitar que el paciente se bañe él mismo, si procede, proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuidados, ayudar al paciente a priorizar las actividades para acomodar los niveles de energía, disponer las prendas del paciente en una zona accesible, reafirmar los esfuerzos por vestirse a sí mismo, determinar las limitaciones físicas del paciente. Ayuda con la ducha de silla, bañera, ducha de pie o baño de asiento. Si procede o desea. También nos dice que tenemos que controlar la capacidad fundamental durante el baño. A continuación, mi compañera les va a hablar, ¿ya? Muy bien, hasta ahí nomás, por favor, porque ya es hora de preguntarle a usted. Usted, Talía, se encargó del tema, en este caso, del Parkinson. Sí, listen. Le comento que están perfectos los diagnósticos de enfermería.
Mi pregunta es, ¿usted los hizo o alguien le ayudó a hacer? No, lo hicimos con Aida todo el trabajo, como solamente somos dos, hicimos la diapositiva y también hicimos el informe. Ya, Lo muy bien, trabajo por perfecto. igual. Perfecto, perfecto, excelente. Ya, un ratito, por favor, ya.